Muy buenos días, soy Dustin Tajicin Gómez Rodríguez, docente investigador de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universitaria Uniagustiniana. En el día de hoy vamos a compartir un breve conocimiento de lo que nosotros entendemos como de los derroteros argumentativos que vamos a utilizar de qué es y para qué sirve la bioeconomía. Bien, pero antes de poder explicar qué es la bioeconomía, tenemos que hacer una breve contextualización de qué es la economía. La economía, en términos generales, se puede decir que es una ciencia social que estudia la administración, distribución y producción de bienes y servicios desde la perspectiva de la eficiencia y la eficacia en virtud de que estos son escasos. De igual manera, podemos decir que la ciencia económica nace en el paradigma de la modernidad y entendiendo el paradigma de la perspectiva de Kuhn y que se va a nutrir de los grandes pensadores que van a ser el corpus teórico de lo que entendemos de la economía. ¿A qué me refiero con eso? Va a utilizar, por ejemplo, el lenguaje de Dios, como decía Galileo, que son las matemáticas, la fragmentación del conocimiento para entender el global, como decía Descartes, la dicotomía entre sujeto y objeto, objetividad y subjetividad, la cual se va a lograr a través de las matemáticas, va asimismo a enriquecerse con las leyes newtonianas, de lo que vamos a denominar como la ley de la oferta y la demanda, y asimismo va a utilizar los derroteros de Darwin cuando éste dice que el más apto es el que va a sobrevivir, que en términos económicos se quiere decir esto, que los mejores agentes son los que se van a mantener en el mercado. De igual manera, a medida que va pasando el tiempo y como toda ciencia social, estas va a tener unos pensadores que se van a denominar escuelas. En primer lugar, la primera escuela se va a denominar la escuela clásica de la economía, en la cual en términos generales lo que va a hacer es una materialización de lo que vamos a entender de valor de cambio y valor de uso. Entre sus grandes autores va a estar Smith como pionero de la economía, David Ricardo y uno que va a contraargumentar la tesis progresista de los dos autores dichos anteriormente, como va a ser Karl Marx. Luego de ello va a venir la escuela neoclásica, que la gran diferencia es sobre todo los precios y la forma como se va a instrumentalizar excesivamente la forma de entender la economía. Luego de ello vamos a hablar del keynesianismo, que en breves minutos o en breves palabras podemos decir es la utilización de la política fiscal para interiorizar las asimetrías del mercado. Asimismo van a haber otras escuelas como la monetarista, que va a hablar que todo se basa en la política monetaria, los neoliberales, que es lo que estamos en este momento, que dice que el Estado no debe intervenir en el mercado, los neoinstitucionalistas, que van a dialogar sobre la idea de la necesidad de las instituciones para generar y reducir los costos de transacción. Sin embargo, todas estas escuelas tienen unos mismos derroteros que lo podemos tomar desde los discursos y de los libros que ha hecho el doctor Maldonado de la Universidad de Rosario. Uno de ellos es que todas son antropocentristas, todas son antropomórficas, todas creen y conciben que la instrumentalización matemática es lo más importante, olvidándose y obliterando estos discursos que no estén en el proceso de mercadeo. Todas van a concebir la naturaleza y la vida como un material que puede generar costos y beneficios. En consecuencia, observamos cómo en el siglo XXI, unos pocos tienen la gran mayoría de la riqueza, cada vez hay más contaminación, cada vez hay más extinción de seres vivos y eso hace que sea necesario entender otras dinámicas, que es lo que vamos a denominar y en lo que estamos en este video, que es hablar sobre la bioeconomía. ¿Qué es la bioeconomía? Más o menos en la década de los 60, grandes agentes económicos se reunieron y generaron unos discursos o unos documentos como el de Roma o el de Brundtland en que establecían que la forma como nosotros estábamos generando nuestro crecimiento iba en detrimento de la vida de la Tierra. De ahí salieron algunos enfoques que establecen que es necesario generar un desarrollo sustentable y otras características u otros adjetivos hacia el desarrollo económico como el desarrollo local, desarrollo endógeno y demás. Sin embargo, este discurso sigue con la misma perspectiva antropocentrista y antropomórfica y concibe que hay que tener una relación entre sociedad, Estado y el medio ambiente. De ello van a salir unas bioeconomías y si se dan cuenta, bio es el pivote que significa la vida y la economía es un sufijo, es decir, ya no la economía está por encima de la vida, sino que se supone que la vida está por encima de la economía. De esas bioeconomías nosotros podemos encontrar tres divisiones fuertemente diferenciadas.
Una de ellas es la bioeconomía, que vamos a entender en el presente como la economía ecológica de los postulados de Martínez Alier, y que nace específicamente con Georgescu Roger. Existe otra bioeconomía, y lo voy a entender como dice el doctor Forero de la Universidad de La Salle, que se podría decir que es la economía ambiental, y otra que es la bioeconomía, entendía esta desde los postulados desde la OCDE y de la EU Commission desde la escuela económica denominada Nueva Economía. Sin embargo, las tres son radicalmente diferentes. La primera, que se establece la economía ecológica, ya no se basa en el discurso del antropocentrismo ni el antropoformismo, sino que establece que lo más importante es la vida. No se hacen los análisis desde el precio, sino que se hacen los análisis desde el flujo de materiales como el flujo de energías. Asimismo, ellos se basan en el sujeto complejo, no en el sujeto racional como hablan las otras escuelas económicas. Y cuando hablamos de complejidad, estamos hablando desde los derroteros de complexity, es decir, desde el latín que significa redes, específicamente los postulados que dice Carlos Eduardo Maldonado. En pocas palabras, la economía ecológica establece que es necesario el decrecimiento económico, que es importante que entendamos el flujo de materiales y energía, que es radicalmente importante potencializar la vida. Ese es desde esta perspectiva en términos muy generales. Asimismo, existe la economía ambiental, que es un discurso neoclásico de la economía, que en términos generales lo que quiere decir es que el que contamina paga. Es una forma muy precaria de entender el medio ambiente, y decimos precaria, como dice Alier, porque es reduccionista, porque concibe que se puede analizar los procesos a través de precios. Es decir, si yo contamino el río Bogotá, lo que podemos hacer es pagar y con eso arreglamos, como si eso fuera lo mismo con la vida. ¿A qué me refiero con esto? Una cosa es los años de vida de un humano y otra cosa es los siglos y las centurias que puede hacer la deconstrucción de un ecosistema. Por otro lado está la bioeconomía, de lo que hablan los señores de la EU Commission y la OCDE. Ellos que dicen que hay que potencializar la vida, pero desde la perspectiva de un recurso de precios, y hablan de las biotecnologías. Ejemplo tácito es lo que uno puede ver cuando hacen la agricultura, que toman las semillas y las vuelven más fuertes. La EU Commission y la OCDE lo que se refieren es que hay que potencializar la naturaleza, pero dándole un espécimen de precios. Es decir, tomar, por ejemplo, a una señora vaca, y la señora vaca es un producto, no es un ser vivo. O tomar a una planta y ver cómo esto puede generar una gran cantidad de ingresos, sobre todo a corto plazo. Lo que podemos decir es que esta forma de bioeconomía, como la economía ambiental, siguen el mismo derrotero de precios, siguen el mismo derrotero de antropocentrismo, y se evidencia y se ratifica que todavía estamos en crisis. A pesar que aquí en Colombia estamos en una reconfiguración del tejido social en la cual las comisiones de la OCDE establecen que vamos a mejorar si potencializamos la bioeconomía desde sus derroteros, es evidente que un país como este, que es el segundo país con mayor biodiversidad y el único país que tiene 2 mares en Sudamérica, necesita de otras formas de entender y vigorizar la vida. La vida es bio. Muchas gracias.